a la iglesia, les comparto los saludos de nuestro pastor de año, así que bueno. Y les voy a compartir un poco la palabra que Dios puso en mi corazón, ¿sí? La palabra se llama el corazón que Dios quiere. Y vamos a leer, esperen porque acá se complica un poco, con la edad. No la podemos leer. Ahí está. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 20 al 23. Y dice: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. Vamos a leerlo entre todos. Vamos a leer solo el 23. ¿Se puede poner solo el 23? Ahí va. Vamos a leerlo entre todos. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. Bueno, les cuento un poquito. Cuando empecé a estudiar, muchos saben, otros no, yo estudié en la Facultad de Medicina, soy técnica radióloga. Una de las materias que tuve fue anatomía, que me encantaba y me encanta, y me tocó estudiar lo que fue el corazón, ¿no? Anatómicamente dicen que el corazón es un órgano muscular cuya función es hacer circular la sangre hacia dónde, hacia la cabeza, hacia el cuello, hacia el abdomen y hacia nuestras extremidades. El ser humano puede vivir sin un brazo, el ser humano puede vivir con un solo riñón, pero el ser humano no puede vivir sin corazón. Ahora, como leímos recién en Proverbios 4:23, ¿qué dice Salomón? Él escribe: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este va a determinar el rumbo de tu vida. Amén. Esto significa que tenemos que cuidar tres cosas que ahora las vamos a desarrollar, que son los pensamientos, los sentimientos y los deseos o intenciones, porque todo lo que hacemos va a reflejar lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos a ver pensamientos. 1, dijimos. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre cuidar los pensamientos? Vamos a leer Filipenses 4:8. Dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Amén? Vamos a leer 2 Corintios 10:5. Voy a dar les digo que voy a dar mucho pasaje bíblico, porque la idea es que no le escribí yo, para que vean que Dios habla sobre esto, sobre pensamientos de la Biblia, sobre emociones, sobre deseos. 2 Corintios 10:5 dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y acá vamos a hacer como un paréntesis, porque cuando yo venía escribiendo, no venía sobre el corazón, sobre los pensamientos, y Dios me dijo: pará, hay algo que acá acabas de leer que es recontra importante y que es la obediencia. La obediencia a Dios se refiere a vivir según sus mandamientos y a confiar en que Él me va a guiar, lo cual va a fortalecer mi relación con Él. Y también se considera, como yo digo, es una expresión de amor y de fe si yo le obedezco al Señor. Amén. Obedecer implica rendirse a su voluntad, incluso cuando es difícil, porque como yo siempre digo, obedecer, cuando las cosas son fáciles, todos obedecemos. Ahora, cuando el Señor me manda a hacer algo que no quiero hacer, ¿qué pasa? Cuando las cosas se me complican, ¿qué pasa? Aunque las cosas sean difíciles, incluso debemos obedecer. Y entender que las decisiones que Él tiene para nosotros siempre van a ser para nuestro beneficio y nuestra felicidad. Dios nunca te va a dar algo para entristecerte o para complicártela. Él siempre va a darte algo para tu beneficio y para tu felicidad. Para Dios es muy importante tu obediencia. Si hay algo que Dios no va a dejar pasar, así que no nos va a dejar pasar por alto, es la obediencia.
Mejor dicho, es la desobediencia, no la obediencia. Por más que seas el pastor de pastores, el apóstol de apóstoles, líder de líderes, Dios dice que Él no va a dejar pasar por alto la desobediencia. Yo pienso, ¿no se la dejó pasar a quién? A David no le dejó pasar cuando él desobedeció. Otro que no le dejó pasar la desobediencia, ¿quién fue? Elías. Otro, ¿quién fue? Que hablaba y lo veía cara a cara, Moisés. Y ahora yo pienso, si ellos que fueron grandes hombres del Señor, ¿me la va a dejar pasar a mí? Que soy una simple mortal, que ellos también eran mortales como nosotros, pero viendo grandes siervos de Dios, ¿me lo va a dejar pasar a mí? Entonces, vuelvo a repetirte, no importa el cargo en el que estemos, Dios no va a dejarnos pasar la desobediencia, así que atento a eso. Vamos a leer primera de Samuel 15:22, que dice sobre esto. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Amén. A Dios le agrada más la obediencia y la disposición de nuestro corazón que los rituales religiosos o los sacrificios. Ahora nosotros no hacemos más sacrificios, pero esto que estamos haciendo hoy de reunirnos es sacrificio para el Señor. Amén. Cada vez que nos reunimos en su iglesia es un sacrificio hacia Él. Y a Él le agrada mucho más que vos le puedas obedecer que te congregues. Amén. Eso es lo que quiere decir en este versículo. Porque dice, ya que estos últimos no valen nada, sino que van acompañados los sacrificios de un compromiso puro, real y verdadero. Si obedecemos la voz de Dios, dice el Señor que nos va a ir bien todos los días de nuestra vida. Amén. Y el que diga amén, que lo crea. Amén. Volviendo a lo que dice el Señor en Filipenses, dejamos la desobediencia, volvemos a los pensamientos. Volviendo a lo que dice el Señor en Filipenses 4:8, sobre los pensamientos. El Señor nos enseña a cuidar nuestros pensamientos, a enfocarnos en lo bueno, en lo verdadero y a someter nuestros pensamientos, escucha esto, a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo, a someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos son las bases de nuestras acciones y de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. O sea, lo que pensamos influye directamente en quién somos. Vamos a leer Proverbios 23, 7a. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que lo que vos pensás y tenés en tu corazón y va a tu mente, a tu pensamiento, es lo que vos sos. Y aquí voy con esto, que la palabra es muy importante, que siempre vieron que nuestro pastor nos dice, a los que tenemos chicos, chiquitos, que bendigamos a los hijos, que les digamos a los hijos, no importa, él se sacó mal una prueba, no, sos un burro, no, porque lo estoy maldiciendo, amén. Entonces sacó mal una prueba, no importa, hija, vos vas a poder sacarte bien en otra prueba, amén, porque lo que nosotros le digamos es lo que va a entrar a su corazón, y es lo que va a entrar a su pensamiento, y si a un chico vos le decís, sos un burro, el chico va a crecer creyendo que es un burro, y que no va a poder con nada. En cambio, si a nuestros hijos le decimos detrás, vos vas a poder con todo, mi hija va a poder con todo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Amén. Otra de las cosas, los pensamientos determinan nuestras acciones. Los malos pensamientos que nacen del corazón son la fuente de acciones negativas. Vamos a leer Marcos 7 del 21 al 23. Dice, miren todo esto, un montón. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. Entonces, si mis pensamientos van a manejar mis acciones, tengo que cuidar mi corazón, hermano, de lo que entre a mi corazón. Vamos a ver más adelante cómo hago para cuidarlo. Recordemos que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él conoce los pensamientos y hasta las intenciones, dice, que tenemos en nuestro corazón, el corazón de las personas.
Ahora, ¿cómo hago para mantener y poder cuidar mis pensamientos positivos? Porque no siempre tenemos pensamientos positivos. Ojalá, seríamos todos felices y todo, ¿no? Pero no siempre tenemos pensamientos positivos. A veces viene el doctor y te dice, ay, te tenés que hacer un análisis porque te salió un poquito alto. Chau, tengo cáncer en la sangre. Viste que empezás con esos pensamientos, te dicen algo, te tenés que operar de tal cosa y dices, chau, me muero en la anestesia, me quedo, porque vienen pensamientos negativos. A veces, por más que los querramos desviar, vienen. Entonces, ¿cómo hago para mantener y para poder cuidar estos pensamientos positivos? Vamos a leer Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Dios dice que quiere renovarnos, ¿qué? La mente. Amén. Cuando llegamos al camino, llegamos con una mente del mundo. La mayoría de los que llegamos bueno, en mi caso no, porque yo ya nací en el camino, pero la mayoría de los que llegaron del mundo vienen con una mente mundana, como así lo llamamos nosotros, ¿no? Con una mente no sana, todo es negativo, todo está mal, todo es pálido, todo es feo. Bueno, entonces Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? Dice acá en Romanos, nos va a renovar la mente. ¿Para qué? Para que podamos transformar nuestra manera de pensar. Ahora, también dice que debemos enfocarnos en lo bueno. Debemos pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén. Poner nuestra confianza en Dios, o sea, poner nuestras obras, nuestros planes, nuestros proyectos y nuestros pensamientos en manos de Dios, nos va a ayudar también a que estos se cumplan. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo quiero abrir una empresa. Si mi pensamiento, no tengo un mango, nunca voy a poder abrir nada, pensamiento negativo, no lo pongo en manos del Señor, ¿qué va a pasar? Nunca voy a abrir nada. Ahora, si pongo aunque mi pensamiento sea negativo, no tengo un peso, pero el Señor me va a ayudar, lo voy a poner en manos de Él, ¿qué va a pasar? Voy a abrir la empresa con ayuda del Señor, porque Él cumple lo que promete. Amén. Ahora, ¿cómo hago para cambiar cuando me viene un pensamiento negativo a un pensamiento positivo? Leamos Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En lugar de centrarnos en los problemas y pensamientos negativos, ¿sabes lo que tenés que hacer? Yo no tengo acá porque la tengo acá. Usá la palabra de Dios. Yo la tengo en mi celular, pero el que tiene Biblia, usá la palabra de Dios. En vez de centrarte en tu problema, en tu pensamiento negativo, agarrá la palabra del Señor, usala, léela, para recordar todo lo que Él nos promete. Amén. Todas las promesas, cómo es su carácter, cuál es su bondad para conmigo. Y así voy a poder cambiar mis pensamientos negativos en pensamientos positivos. Dejamos pensamientos. Dijimos que dentro del corazón, el corazón maneja los pensamientos. Número 2, maneja ¿qué? Los sentimientos y las emociones. Sentimientos y emociones son parte de la naturaleza humana creada por Dios. Son, como yo digo, un regalo de Dios. La Biblia presenta los sentimientos como parte de lo que Dios nos dio al crearnos y reconoce la existencia de emociones en Jesús mismo. Cuando Dios creó al ser humano, ¿qué dijo? Que Él lo creó como a imagen y semejanza. Amén. Vamos a leer Génesis 1:27. Dice, quiero, pero no me sale. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y Juan 11:35 dice, entonces Jesús lloró. Que saben que este es el versículo más cortito de la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Debemos aprender a manejar nuestros sentimientos. Jesús tuvo sentimientos.
Claro que sí. Jesús lloró. Si lloró es porque estuvo triste. Amén. Dios nos creó con sentimientos, nos creó con emociones. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que debemos aprender a manejar nuestras emociones y a manejar nuestros sentimientos. Primero, debemos identificar y examinar, o sea, observar qué es lo que sentimos y por qué. ¿Qué es lo que sentimos y por qué? Y cuando nos pasa y encontramos cuál es ese sentimiento, cuál es esa emoción que tengo, la tengo que llevar ante Dios. ¿Cómo? En oración. Amén. Vamos a presentar todo lo que son nuestras emociones, tanto positivas como negativas, delante de Dios en oración. Ahora, yo digo, les hago una pregunta, para que así no parezca un monólogo, me siento sola acá arriba. El sentir ira, tristeza, miedo, ¿está bien? No me respóndanselo para ustedes. El sentir ira, miedo, tristeza, ¿está bien? Está bien. ¿Por qué? Porque Dios las emociones las dio no para reprimirlas, sino para controlarlas. Amén. Entonces, estos sentimientos no son en sí mismos, porque uno dice, no, tenés ira, tenés pecado. Estás enojado, tenés pecado. Tenés miedo, tenés pecado. No, no es pecado, porque Dios si no nos estamos contradiciendo. Si Dios me regaló las emociones, ¿para qué me las dio? ¿Para reprimirlas? No, para poder aprender a manejarlas y entregárselas en sus manos. Amén. Sentir estas emociones como la tristeza, la ira, el miedo, no significa que uno esté de acuerdo con ellas o que se deba actuar en consecuencia. El pecado no está en sentirlas, sino en cómo actuamos en respuesta a ese sentimiento. El pecado ocurre cuando se toman acciones dañinas, malas, por ese sentimiento. Ejemplo bíblico, David. ¿Qué pasó con David? El gran rey David. Tuvo ira, tuvo lujuria. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? La que él se enamoró de una mujer porque la vio bañándose desnuda en una terraza, mandó matar al marido porque quería quedarse con la mujer. Es un novelón, la película. Bueno, ¿qué pasó? Tuvo ira, el rey David, tuvo ira, tuvo lujuria, que lo llevaron a pecar gravemente, pero ¿qué pasó? Él se arrepintió y buscó a Dios. Otro ejemplo, los hermanitos de la Biblia, Caín y Abel. Caín, la envidia lo llevó a asesinar a su propio hermano, Abel, mostrando el peligro de una emoción, porque él le tenía envidia a su hermano, fue y le dijo, vamos a pasear por el campo, le dijo que tengo algo que mostrarte. ¡Trac! Y lo amasijó en el campo. Y otro fue Jesús. Jesús mostró compasión, Jesús mostró tristeza, agonía emocional. Cuando él está yendo a la cruz, imagínense los sentimientos que él tendría. No, él entró y dijo, sí, Señor, voy a la cruz, todo recontento. No. Él le dijo, papá, si podés pasar de mí esto porque no quiero ir. Entonces él sintió agonía emocional. Pero la diferencia que Jesús siempre, ¿qué fue lo que hizo con esas emociones? Las dirigió en oración siempre a Dios. Entonces, dijimos, todas las emociones y sentimientos nacen del corazón. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él es especialista en quitar todas las malas emociones de nuestro corazón. Pero Él nunca va a dejar un corazón vacío. El Señor, donde quita tristeza, siempre va a poner alegría. Donde quita ira, va a poner calma. Donde quita ansiedad, va a poner tranquilidad. Y donde quita odio, va a poner amor. Entonces yo te invito a que vos le puedas compartir, que hoy te puedas ir esta noche sabiendo que tus emociones se las puedas compartir al Señor en oración. Señor, porque a veces podemos llegar a sentir odio. O sea, soy cristiana, pero puedo llegar a sentir odio. Puedo llegar a sentir ira, puedo enojarme, puedo sentir miedo. Pero ¿qué hago con ese sentimiento? ¿Lo dejo en mi corazón? No, se lo entrego al Señor en oración. Permitile que Él pueda tener el control, que es lo más difícil, que Él pueda tener el control sobre ese sentimiento que es el que por ahí a vos hoy te está agobiando. Que el Espíritu Santo pueda guiar nuestras emociones. Amén. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor dice, bueno, vení. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Cuál es la emoción que en este momento te inquieta? ¿El miedo?
por algo, la angustia por algo, el enojo por algo. Bueno, el Señor dice que Él te va a examinar tu corazón, pero vos tenés que entregárselo a Él y dejárselo en manos de Él. Esa emoción, entregásela al Señor. Entonces, ya vimos que debemos cuidar que los pensamientos, sentimientos y emociones. Y por último, ¿qué nos queda? Nos quedan nuestros deseos e intenciones, que esos son los más complicados. Son los más complicados. La palabra de Dios habla sobre los deseos y las intenciones, distinguiendo entre qué son los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ¿cuáles son? Millones podemos enumerar, pero bueno, la envidia, la avaricia, el egoísmo, los celos, entre otros, dañan nuestra vida y dañan nuestro espíritu. En cambio, los deseos del espíritu, como el amor, la paz, la bondad, nos conducen a una vida transformada. Dios va a examinar, dice, las intenciones, dijimos, del corazón. Él anhela que nuestros deseos estén alineados con su voluntad, invitándonos a vivir para Él, como lo explica el apóstol Pablo en Gálatas, que esto está buenísimo, porque a mí me quedó re claro, medio larguito, pero lo vamos a leer. Gálatas 5, del 16 al 25. Dice, escuchen lo que escribió el apóstol Pablo, que dice, ¿cómo debemos vivir según el Señor? Dice, por eso les digo, presten atención, vayan acá, y no, ahí va. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, de estos deseos que estamos hablando carnales. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu no da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebato de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, dice el apóstol Pablo, lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no va a heredar el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, los deseos del Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Yo creo que acá, como yo digo acá, Pablo, ¿qué nos dejó? Un manual. O sea, si ustedes hacen esto, listo, el reino de los cielos es suyo. Lo que pasa es que es difícil. Como volvimos a explicar, el tema de controlar las emociones, controlar la ira. Él describe perfecto que hay una lucha diaria. O sea, nosotros como cristianos, hay una lucha diaria. Siempre lo que nos cuenta el pastor, el perro blanco y el perro negro. Tenemos el perro blanco, que es todo esto, los deseos del espíritu, el amor, la bondad. Pero también traemos el perrito negro, que es la pelea, la bronca, el enojo, la murmuración, y podemos nombrar millones. Entonces, dice que hay un versus. El apóstol Pablo dice que hay un versus. Están los deseos de la carne y los deseos del espíritu todo el tiempo conviviendo adentro nuestro como cristiano. Ahora, ¿a quién le vamos a dar de comer? ¿Al perrito blanco? ¿Al perrito negro? ¿Un poquito y un poquito? Pablo nos alienta a vivir, dice, en el espíritu, a vivir como los perritos blancos, vamos a ponerlo. Amén. En la Biblia encontramos un montón de historias sobre esto, sobre deseos e intenciones. Una de estas historias es la historia de Abimelech. ¿Cuántos conocen la historia de Abimelech? Amén. Quien por su deseo de poder que hizo, mató a sus hermanos para ser rey. Un hermoso era Abimelech. Es un claro ejemplo negativo de lo peligroso que es seguir los deseos de la carne.
Su deseo de ser rey lo llevó a cometer actos de violencia contra su propia familia, mostrándonos cómo el corazón puede traicionarnos si no está alineado a la voluntad de Dios. Otro ejemplo, pero este es bueno, es de la historia de José, que todos tanto conocemos. Su historia nos enseña que sí se puede vivir bajo los deseos del espíritu. Es un gran ejemplo de cómo los sueños y deseos pueden cumplirse a través de la espera y la voluntad de Dios. A pesar de su sufrimiento, José demostró que con perseverancia y una intención correcta, lo que le permitió no solo sobrevivir, sino también sacar a su familia del hambre y a todo el pueblo de Egipto. Tenemos dos opuestos, Abimelech y José. Uno le dio de comer a los deseos de la carne, que fue Abimelech, dijo, yo voy a ser rey, a mí no me importa quién me lo prohíba, vengan mis hermanos, tú, los mandó matar y ganó, entre comillas. Y después tenemos a José, que pobrecito, lo tiraron los hermanos al pozo, él tenía todo, imagínense los sentimientos de ese hombre. Yo no creo que haya tenido todo el tiempo buenos sentimientos. Los propios hermanos lo abandonan, lo traicionan, lo tiran a un pozo, lo vuelven a sacar, lo venden. O sea, le pasó de todo. Y sin embargo, él dice que él triunfó en el espíritu. Amén. Y ahora, ¿cómo hago yo? Porque es lo difícil. ¿Cómo hago para poder alinear mis deseos e intenciones con la voluntad de Dios? Bueno, va a pasar que a veces vamos a caer. Y sí. No somos perfectos, hermanos, somos humanos. Y yo creo que acá la gran mayoría, todos nacemos con un poquito más, un poquito menos, pero de carácter, ¿no? Que no justificamos, porque ya es lo que lo estamos viendo. Yo no me puedo justificar a Dios. Ahora, delante del Señor y decir, ay, Señor, yo soy Tana, porque vieron que esa siempre esa, soy Tana, tengo carácter fuerte, y bueno, Señor, vos me creaste así. No. El Señor no quiere eso, el Señor quiere que yo lo cambie, que yo lo modifique, que me alinee a Él y Él va a cambiar mi carácter. Ahora, ¿cómo hago para alinearlo? Entonces, primero, si me la mando porque no pude controlar mi deseo, y yo digo esto, hoy venía hablando con mi suegra, esto pasa, ¿cuántos manejan acá? Auto. ¿Cuántos juegan a la pelota? También fútbol. Bueno, yo digo, en el auto, jugando a la pelota, yo lo veo con los jóvenes, es terrible. Pero uno tiene que controlar las emociones de una manera, porque cuando vos venís con el auto y te encierran, porque decís, ¡ay, gloria a Dios! ¡Dios te bendiga! ¡No! Lo primero que te sale es decir, te paso con el auto por arriba, así, no, que te sale la emoción violenta. Pero decís, no, Señor. Y lo puse en práctica. Venía manejando, me encerró un auto en el medio de Avenida Argentina y me quedó así. Le digo, Señor, me estás probando, ¿eh? Le estás probando. Bueno, nada, esperé, toqué bocina, el Señor se corrió y pasé. Pero bueno, podía haber reaccionado muy mal, porque mi deseo carnal era, no, bajate del auto y decirle que se corra, está parado en el medio de Avenida Argentina. Estaba haciendo una infracción, sí. Bueno, entonces, me equivoqué, pongámosle que me bajé del auto. Me la mandé, bueno, tengo con Dios, ¿cómo me alineo con el Señor? Me arrepiento. Hermanos, el Señor nos dio la posibilidad de poder arrepentirnos. Ahora, arrepentimiento que es cambio de actitud. No es que, bueno, Señor, esta vez me bajé, le di con el traba volante, la próxima prometo que no. Voy de vuelta, me encierran, bajo de vuelta con el traba volante. No, no entendiste nada, Magali. El arrepentimiento es nunca más. Lo aprendí la lección. Entonces, de todo deseo, intención carnal que tenga en mi vida, me puedo arrepentir con el Señor. Pero arrepentimiento, recuerden que es esto, no es que tenemos una cuota de me arrepiento, y siempre me arrepiento sobre lo mismo, no. Puedo arrepentirme, pero tengo que aprender de ese arrepentimiento y no hacerlo más. 2, y esta es media complicada, porque hay algunos que no te colaboran, estando en paz con los demás. ¿Cómo hago para alinear mis deseos, mis emociones, mi todo? Dice el Señor en Romanos, vamos a leer, Romanos 12, del 17 al 18. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible, ¿qué dice el Señor? Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Amén. Tercero, poner toda nuestra fe en Dios. Eso, lo anterior no hace falta que lo explique. Amén.
poner toda nuestra fe en Dios, ya que los malos deseos y las cosas del mundo que no provienen de Él van a terminar desapareciendo. Mas el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Primera de Juan 2:17 dice, y este mundo se va a acabar, se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Este mundo se va a acabar, dice. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Ahora, cuando llegamos al camino de nuestro Señor, ¿cómo llega nuestro corazón? Nuestro corazón llega con sentimientos, como yo dije, sentimientos de la carne. Por eso lo primero que hacemos, le entregamos al Señor, ¿qué? Nuestro corazón. Cuando Dios me empezó a dar esto, yo estaba tomando mate con mi hija, con Cami, y le digo, Cami, estaba escribiendo eso, y le digo, mirá qué loco, ¿no? Porque, ¿por qué Dios pide que cuando aceptamos, lo aceptamos a Él? ¿Dónde lo aceptamos? Todos hicieron la oración de entrega acá, ¿ven? Bueno, cuando vos aceptás que venís a una iglesia o te encontrás con un hermano y te dice, ¿querés recibir al Señor en tu corazón? Vos le decís sí. Bueno, ¿dónde te lo hacen aceptar? En la cabeza, Señor, te recibo mi cerebro, te recibo mi hígado, te recibo mis pulmones. Dios, ¿dónde entra? En mi corazón. ¿Entienden? El Señor entra en nuestro corazón. Cuando el Señor llega a nuestro corazón, imagínense que Dios entra. Yo, como siempre digo a mi papá, yo vivo una historia. Leo la historia de la Biblia o esto y me meto. Yo me imagino que soy Jesús. Entro al corazón de Magalí recién convertida. Imagínense todo lo que tendría dentro de ese corazón, por el Señor debe estar haciendo así, como diciendo, imagínense, ponga cada uno su nombre. En el corazón de Adri, en el corazón de Marilyn, entraba todo lo que encontraría por ahí, amargura, miedos, ataques de pánico, terror, odio, violencia. Vamos a leer Efesios 3:17a. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Cuando el Señor llega a un corazón nuevo, Él lo limpia, lo restaura, lo transforma. Debemos tener un corazón limpio y puro para que Él pueda habitar. Amén. O en lo posible, intentar de tener un corazón limpio y puro para que Él pueda habitar. Déjame decirte que Jesús no puede habitar en un corazón contaminado. Él no puede habitar en un corazón lleno de odio, lleno de mentiras, lleno de envidia, de orgullo, de murmuración. Él no puede habitar un corazón contaminado. Y vamos a leer Marcos 7:23 dice, todas esas vilezas, que son las que leímos antes, ¿se acuerdan? La amargura, bueno, dice, provienen de adentro. Y esas son las que lo contaminan. Todo eso es con lo que uno llega al camino del Señor. Y el Señor se encarga de, bueno, vamos a sacar el odio, empieza a limpiar. El Señor empieza a limpiar, el Señor empieza a limpiar tu corazón, empieza a limpiar. Nunca dijimos lo deja vacío. Saca una cosa, pone otra. Amén. Pero el Señor necesita un corazón no contaminado. Él necesita un corazón limpio. Entonces, no dejes que nada y que nadie contamine tu corazón. Porque también es muy fácil que nos contaminen el corazón. Porque puede ser que yo no tengo rencor. Vamos a poner un ejemplo. No tengo rencor. Pero viene un hermanito y me empieza a hablar de otro hermanito. Sí, porque no sabes lo que pienso, que esto, que lo otro, que paga. Y yo ya me empieza a entrar algo en mi corazón contra ese hermano que yo no tenía. ¿Y qué pasó entonces? Ya el rencor hizo tuki, entró a mi corazón y se contaminó. Así un montón de ejemplos podemos dar. Entonces no permitan que les contaminen el corazón. Hay gente que es muy amargada, como yo digo, como siempre cuenta mi papá, el pastor dice, eran en el mundo todo fiesta, todo fiesta. Llegan acá y dicen, soy cristiano. Sí, me convertí. Sí. Leo la Biblia, ayuno, oro, no voy más al cine, no veo películas porque todo es pecado, pasa a ser todo pecado, no puedes hacer más nada, metete adentro de un globo y viví adentro de un globo porque si no te vas al infierno. No, hermanos, Dios nos dio una vida para que seamos felices, para que podamos vivirla, amén, como Él quiere. Ahora, no dejes que contaminen tu corazón. Muy importante y presta atención a esto.
Dios usa el corazón. El diablo usa las emociones. Vuelvo a repetírtelo. Dios usa el corazón. El diablo usa las emociones. Cuídate cuando tus emociones estén alteradas, cuando estás mal emocionalmente, porque ahí es cuando Satanás más te empieza a hablar. Pues Satanás, él hace muy bien su trabajo. Él hace muy bien su trabajo. Él es insistidor, te insiste y te insiste y te sigue y te sigue. ¿Ven? Él te sigue y te sigue. Entonces, cuídate cuando vos tenés tus emociones alteradas, o sea, estoy angustiado, estoy mal, estoy enojado. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Satanás empieza tuki, tuki, como, ¿se acuerdan de la propaganda que había de dos ángeles? A un angelito era de un termotanque, era, ¿no? Que había un ángel, qué vieja que son, Magali. Que había un angelito y un diablito. Bueno, así. Cuando vos estás más con tus emociones están alteradas, prepárate porque es cuando Satanás empieza a llegar con tu mensaje, con mensajes que no son mensajes, porque vos no esperes escuchar la voz del diablo y decir, hola, ¿cómo estás? Sí. No, él no te va a hablar así, pero se te va a empezar a venir pensamientos, ay, qué casualidad, a esta no la banco y me la estoy cruzando. Y te viene acá, Tuki, no la banques, y haces así, pasas por al lado y no la mirás. Qué casualidad. A este no, y me lo sentaron acá al lado. Decís, Señor, andate, vas a empezar a escuchar. Si vos estás con tu coso revolucionado de un lugar, andate, renunciá, maldecí, no vayas, no vuelvas a la iglesia, no te hables con este, porque el diablo no te va a hablar, lo vuelvo a repetir, no te va a hablar así, sí, no, vale, odia a la persona, no te va a decir esto, el diablo te va a meter un pensamiento, y ese es él maquinando tu cabeza, porque una vez que entró a tu pensamiento, chau, tiene todo el terreno que él quiere. Entonces, ¿y de dónde vienen todas esas emociones? ¿Sabes de dónde? Que ahí está el error. De poner nuestros ojos en las cosas de los hombres y no en Dios. Vamos a leer Mateo 16, 23. Dice, Jesús se dirigió a Pedro, el gran Pedro, miren qué lindo lo que le dijo Jesús. Y le dijo, alejate de mí, Satanás. Hermoso. Representás una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces, nuestro error, ¿por qué me vienen estos pensamientos? ¿Por qué le doy lugar a que el diablo pueda meter su granito en mi cabeza? Porque tengo mis ojos puestos en dónde? En mi problema, en lo que estoy viviendo, en la persona. ¿Se entiende? Ejemplo, si mis ojos están enfocados en el problema, por el problema que yo esté pasando, en las personas, por ejemplo, qué sé yo, que tienen un noviazgo, un matrimonio con problemas, en vez de buscar del Señor, no, se fijan en el matrimonio y en el problema que están teniendo en el matrimonio, en el trabajo, problemas que tienen. Pero ahora Dios nos dio una solución. Dice, si nuestros ojos están puestos en Dios y no están puestos ni en nuestros problemas, ni en la situación, ni en la persona que te critica, si vos tenés tus ojos puestos en Dios, Satanás no puede decirte, pensamiento, recordá, nada, porque vos estás directamente conectado con papá, con tu creador. Entonces él no puede hablarte, porque tu mente, tu pensamiento está conectada con el Señor. Amén. Y bueno, para terminar, quiero leerles una fábula que encontré que me gustó muchísimo, que habla del corazón. Bueno, está medio chiquita, pero vamos a intentar leerla. Dice, se llama la fábula del jardín del corazón. Dice, había una vez un joven que poseía un hermoso jardín, el cual representaba su corazón. En él crecían flores de todos los colores y aromas. Al principio el jardín era cuidado con diligencia y cada día al amanecer el joven se arrodillaba y oraba pidiendo a Dios que lo mantuviera puro y lleno de vida. Un día, sintiendo que el jardín estaba demasiado protegido, el joven decidió que era momento de ser más liberal. Dejó la entrada abierta para que todos los vientos pudieran entrar, pensando que así el jardín se volvería más fuerte. Pero con los vientos, ¿quiénes llegaron? Las semillas. Semillas de mala hierba, de cizaña, que se mezclaron con las flores. Al principio no se notó mucho, pero pronto las hierbas empezaron a ahogar las flores y a manchar el jardín.
El joven intentó arrancar las malas hierbas, pero eran demasiadas y estaban enraizadas. El jardín, antes un lugar de paz y belleza, se había convertido en un revoltijo de lo bueno y lo malo. Desesperado, se sentó en medio del jardín y se puso a llorar. En ese momento, una voz suave y cariñosa lo llamó: «Hijo, ¿qué ha sucedido?». El joven le explicó al Señor la situación. «Señor», le dijo, la voz le respondió: «Mi hijo, siempre te enseñé que del corazón emana la vida, y para mantenerla debes protegerlo más que cualquier otra cosa. Las malas hierbas son los malos pensamientos, los celos, el rencor, la envidia, la murmuración y todas las cosas que te apartan de mí. No se trata de evitar el viento, sino de seleccionar qué dejas entrar a tu jardín». El Señor le dio una nueva semilla de esperanza y perdón. Siembra esta semilla en tu corazón y con la ayuda de mi palabra verás cómo el jardín vuelve a florecer. No te desanimes si al principio es difícil. Continúa cultivando con diligencia el jardín y volverá a ser hermoso, porque cuidando tu corazón, cuidas la fuente de tu vida. Desde ese día, el joven aprendió a ser más vigilante. No se trataba de cerrar la entrada a todo lo que no fuera de su agrado, sino de seleccionar qué semilla dejaba entrar y con la ayuda de Dios a cuidar de su jardín con diligencia y amor. Amén. Ahora, te hago esta pregunta con lo que acabamos de leer. ¿Qué semilla estás cultivando en tu corazón? No me la respondas. Respóndetela vos mismo. ¿Qué semilla estás cultivando en tu corazón? ¿Semilla de amor, de perdón, de odio, de celos, de broncas? Entonces yo te invito a que te pongas de pie. Ponete de pie. No hace falta que vos la respondas. Te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y decirle: Señor, me presento delante de ti, Jesús, una vez más, Padre. Te pido, Jesús, que seas vos, Señor, tocando cada corazón que se encuentra en este lugar, papá. Que seas vos, Señor, tocando cada vida, Jesús, que vino a buscar de ti, papá. Te rogamos, Padre, que estés limpiando, Señor, todo aquello, Jesús, que impida, Padre, que podamos estar contigo, que podamos relacionarnos contigo, Jesús. Quita todo aquello que no te agrada, Señor, de nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que seas vos ayudándonos, Padre, a poder controlar nuestros deseos, nuestras intenciones, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, que nos formes nuestro carácter, Padre, que limpies nuestro corazón, Señor, que seas vos tocando, Padre, y transformando cada corazón que hoy se encuentra en este lugar, Jesús. A ti siempre vamos a dar toda gloria, Señor, de lo que hagas, porque tuyo, Señor, va a ser toda la gloria, papá, de lo que vos hagas en nuestras vidas, papá. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Vamos a orar por las necesidades. Edu. Amén. Si tenés alguna necesidad, es el momento para que, bueno, puedas pedirle al Señor. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Queremos poner delante de ti, Señor, cada necesidad de tus hijos, de tus hijas. Padre, tú conoces, Señor, aún lo que hoy no han podido venir, Señor. Te pedimos que tú le estés tocando, Señor. Tú sabes lo que necesitan, Padre. Declaramos por cada uno de sus vidas, Señor, tu sanidad, Padre. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Enviamos tu palabra, Señor, sobre cada vida, Padre, y decretamos, Señor, sanidad sobre tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, todo lo que hagas, como siempre, te daremos la gloria a ti, la honra y alabanza, porque solo a ti te pertenece, Señor. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, despedimos a los hermanos que están en el vivo, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche, y si Dios quiere nos encontramos el domingo a las 18 horas con nuestro pastor. Así que Dios los bendiga.